3:21, continuamos aquí con su programa La Expresión de la Tarde. Miren, hay un temita que yo quiero compartir con ustedes y está relacionado con algo que a veces uno ve como situaciones pendejas, innecesarias, ruidos innecesarios que pueden bien evitarse. ¿A qué me refiero? A esta decisión que ha tomado el Ministerio de Educación de comenzar el concurso de oposición, pero para eso hay una comisión que está conformada por la Asociación Dominicana de Profesores y un grupo de veedores que son importantes para que este concurso de oposición, que ha sido siempre satanizado, por primera vez tenga como los resultados esperados y que las cosas salgan conforme a lo que se necesita. Pero que resulta que, por ejemplo, la comisión de la Asociación Dominicana de Profesores que va a participar en este concurso de oposición se retiró del concurso, como veedor del concurso. ¿Por qué? Porque según ellos, según el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, ellos le han escrito varias comunicaciones al ministro de Educación sobre supuestas irregularidades que ellos entienden hay en el proceso para el concurso de oposición, y el ministro de Educación no se ha dignado en ningún momento en responder ninguna de las comunicaciones que les han sido elevadas para dar respuesta. Entonces, yo lo que entiendo es que si hay irregularidades, esas irregularidades con tiempo hay que corregirlas. Si es que se quiere transparencia, son importantes estos veedores para que tengamos un proceso de algo tan importante como el concurso de oposición de maestros, que todo quede claro mucho más allá de cualquier duda razonable, que es lo que siempre ha habido. Ha habido dudas sobre los procesos de los concursos que se han realizado. Entonces, una inquietud expresada al ministro de Educación el 15 de mayo, no es posible que lleguemos a esta fecha y no haya tenido una respuesta. Yo creo que el ministro de Educación, que se ha ganado fama de no responder, de no importantizar a las peticiones de los demás, hace muy mal con no contestar. Y cuando contesta, entonces es cuando ya el agua rebosa el vaso, porque no lo hace con tiempo ni lo hace por las vías correspondientes. Entonces la ADP se retira del concurso de oposición como veedor. ¿Y qué ha provocado esto? Que lo que no hacía antes el ministro de Educación, que era responder, que era tener una comunicación afectiva y efectiva, ahora tiene que responderlo, digamos, combinado por la situación. Y yo entonces, el ministro de Educación responde ahora. ¿Qué dice el ministro de Educación? Que podría ser cierto o no, pero pudo haber respondido esas comunicaciones en su momento. Y hoy en día, sencillamente presentar a la opinión pública, mire, se equivoca la ADP, porque miren las 7 comunicaciones que yo les he respondido en el momento en que se necesita, no cuando a mí me ha salido de las gónadas. Hoy dice el ministro de Educación. El ministro de Educación acusó este jueves a la Asociación Dominicana de Profesores de intentar incidentar y violentar el derecho de miles de educadores a postular por su ingreso a la carrera docente, con argumentos que no fueron capaces de defender en la reunión de la Comisión Nacional del Concurso celebrada el día 3 de junio, con la representación del Ministerio Administrativo Público y 5 miembros del Comité Ejecutivo Nacional de ese gremio. Es decir, que él entiende que muchas de las cosas que está exigiendo la Asociación Dominicana de Profesores fueron debidamente debatidas. Y en ese momento en que debía de tomarse las decisiones, pues la ADP no tuvo razón de ser, no tuvo ganancia de causa en sus pretensiones. Y se dio como un hecho que todos esos reclamos fueron debatidos y fueron algunos tomados en cuenta y otros no. Pero es lo que digo,
lo dice ahora, el día 6, cuando los reclamos están desde el día 15 de mayo. Y repito, es probable que él tenga razón en algunos de sus argumentos, pero la tardanza en contestar, la obligación de tener que contestar combinado por una realidad, hace que uno piense que la ADP podría tener algún sentido en sus reclamos. Por eso es que yo insisto en que la comunicación en algunos estamentos del gobierno tiene que ser efectiva. Y la comunicación efectiva tiene mucho que ver con dar respuestas efectivas. Y la efectividad tiene mucho que ver en el momento en que usted da respuesta. Porque ante una comunicación de 20 días, usted no puede durar un mes para contestar, porque se pierde la efectividad. Y la respuesta no siempre tiene que ser a favor de lo que quiere el otro, pero tiene que haber una respuesta en un momento determinado, en un momento que no puede ser un mes. Incluso por aquello de respetar los principios de la administración pública. Hemos dicho aquí hasta la saciedad, uno de los principios de la administración pública es la respuesta efectiva y la respuesta rápida. O sea, tiene que dar una respuesta, no ahora, porque todos los sectores necesitan saber quién tiene la razón. No sé qué piensan. Mira, ese era mi tema y lo traía porque recibí la comunicación que mandó la ADP anoche a los medios de comunicación, y a pesar de que yo no estoy siempre estoy de acuerdo con la ADP, pero creo que en esta ocasión ellos tienen cierta razón. Y lo digo porque ellos hablan de una comunicación que enviaron el 15 de mayo, en la cual le solicitaron a las autoridades la posposición del inicio del concurso de oposición docente, al igual que una reunión urgente. La reunión urgente les respondieron y entonces fue el día 3 cuando se pudieron reunir. Dice: el sindicato tomó la decisión para evitar hacerse compromisario de un proceso en el que ha sido imposible ejercer la acción de veeduría, defensa y validación del cumplimiento con los requerimientos. Pero me llama la atención lo que ellos están exigiendo, y lo creo justo, Dice: deseamos aclarar que no fue hasta el pasado lunes 3 de junio que el Ministerio de Educación recibió por primera vez a la Comisión de Concurso de la Asociación Dominicana de Profesores, lo cual ha hecho imposible que el sindicato ejerza la acción de veeduría, defensa y validación, expresó el presidente. Precisó que el pasado lunes, en la primera reunión en la ADP con la Comisión de Concurso, las autoridades se negaron a corregir las irregularidades presentadas a esa comisión por los delegados de la ADP. Hidalgo citó: entre las violaciones e irregularidades identifica el hecho de que las autoridades se niegan a presentar las calificaciones de la prueba computarizada inmediatamente en pantalla a los postulantes, sin proveer ninguna justificación y violando el compromiso hecho con la ADP en el concurso de oposición docente en el 2023, en el cual no garantizaron que en este concurso los postulantes recibirían automáticamente la calificación de su prueba computarizada. También afirmó que el MINER se niega a dar a los postulantes el derecho a la revisión de los resultados de sus pruebas en caso de que esto lo requieran. Agregó que las autoridades se niegan a demostrar a la ADP que se ha realizado una calibración psicométrica apropiada de las pruebas en violación al compromiso que asumieron el año pasado. Y así enumera una serie de cosas que yo la entendía superada, porque fueron la misma queja del 2023. Y todo el que se examina ya de tal forma en un computador, el mismo computador te da el resultado y te sale ahí. ¿Por qué hay que ocultarlo? ¿Por qué si un maestro te dice que quiere, mira, yo quiero validar lo que tú dices que yo saqué, yo quiero que tú me lo muestres? ¿Por qué tú te tienes que negar a eso? Eso es transparencia, permitir esa posibilidad. Pero entonces, además, mira lo que te decía, la petición de ellos fue el 15 de mayo. Pidieron una reunión urgente. La palabra urgente tiene un sentido. Claro. Es porque, bueno, hay algo que es tan importante que tenemos que verlo. Claro. Entonces, yo te pido una reunión urgente. Una entidad como la ADP, que es tu adversaria, que tú tienes que tratar de no tener conflicto, te pide una reunión urgente para algo que es importante para los dos.
y tú le das la reunión El día 3. el día 3 del otro mes. Tú lo estás ninguneando, tú estás obviando el sentido de la palabra Claro urgente. Sí, claro que sí. Entonces ya ha pasado todo el efecto. ¿Por qué? Porque tú me llamas a reunión, me la das cuando ya montaste el concurso de Para oposición. 3 días después. Si lo que yo quería contigo era precisamente debatir temas que tienen que ver con el concurso de oposición. Exactamente. Entonces eso es obviar todo. Eso es estar de espaldas a algo que es importante. Y repito, yo no digo que tenga digamos razón la ADP en lo que quiere plantear como urgente, pero tenía que darse la reunión con tiempo. Tenía que darse para debatir esos temas, porque de eso es que se trata, de que haya comunicación efectiva y afectiva. No pueden verse como dos rivales. No tiene sentido. Y si eso fue lo acordado, Adolfo, de que los profesores iban a tener inmediatamente el resultado de su prueba, que yo no veo cuál es el problema. Pero digamos que sí, que haya un problema para que no lo puedan obtener de inmediato. Eso se discute. Exacto. Para eso es la reunión, para eso es la urgencia. Vamos a discutir y tú me demuestras a mí en esta reunión que no, que yo no te puedo dar esos resultados, que te lo puedo dar, digamos, en 5 días, pero no el mismo día. Y a lo mejor te doy varios argumentos que tú tienes que entender. Bueno, me convenciste de que no puede darme resultados, pero ¿tú crees que me lo puede dar el lunes? Sí, los profesores tendrán los resultados 3 días después. Pactar, eso se llama pactar, eso se llama negociar. Conciliar. Ellos realmente lo trataron. Ellos le dijeron que no podían y ahí es que ellos deciden retirarse. Porque ellos entienden que en un año ellos pudieron adecuar las computadoras y adecuar el sistema para que esto se pudiera dar. Pero cuando le dicen que no podía, el día 3. Ya el Cuando concurso de oposición ha sido elevado. Y a mí que me importa lo que piense, yo diría así, que a mí que me importa lo que piense la ADP. Exacto. Entonces, ese es el problema, que tú no se puedes molesta. subestimar, Claro. siendo ministro de Educación, un organismo tan importante, tan difícil como la ADP. Si has logrado buscar una vía en la que vamos conciliando, en la que vamos haciendo las cosas conjuntos. Entonces de repente no me ninguneé y te pido el 15 una reunión y tú el día 3 del otro mes es que me la da. Eso rompe el carácter de urgencia. ¿Qué dicen ellos? Nosotros estábamos pidiendo esa reunión, era para que nos demostraran si lo que habíamos pedido, lo que habíamos establecido para la realización del concurso se iba a cumplir. Tú que eres maestro por la fuerza del mosquitero, ¿qué opinas? Mira, el asunto es que honestamente yo no sé a quién creerle, si a la ADP o al Ministerio de Educación. Y yo he dicho siempre aquí que aunque usted tenga la razón, si no sabe manejar las cosas correctamente, la puede perder. Y es lo que está pasando con el ministro. Y a mí me luce, yo no sé, pero a mí me luce como que en el Ministerio de Educación hay un patronato. ¿Cómo un patronato? Como que hay una dirección compartida. Que no es el ministro que dirige. Yo no sé, yo no he dicho eso. ¿Y a quién tú Pero dices? explícalo entonces, porque tú eres un hombre preclaro. Por eso digo, a mí me luce, yo no. Pero explica por qué te luce eso. Por la mayoría de cosas, cómo se ha venido actuando desde el minero. Pero a mí lo que me luce es que... Por ejemplo, el mismo, por ejemplo, la misma decisión de aceptar el salario, de poner un salario, incrementar un salario así. O sea, eso, lo que yo veo es que el ministro tiene una personalidad. No, tiene una personalidad. Eso no lo hizo el ministro si no tiene una autorización. Lo digo yo. Bueno, pudiera tener eso del aumento, pero él pudo haber informado, pero no de ningún viceministro. Yo no sé. Pero no de ningún viceministro. No sé. Óyeme, el ministro es el ministro. Es el ministro y tiene un carácter sumamente difícil. Bueno, y ha mandado hasta periodistas. Y hay otras personas hay personas que lo han aconsejado de su mismo entorno. Él no tiene la personalidad para ser ministro, para ser ministro de Educación. Podría ser ministro de Educación Superior u otra cosa. No. Pero en el caso de la educación presuperior, no hay forma de que este hombre encaje. Él no tiene claro la visión del rol que tiene que jugar el ministro. Mira lo que estamos hablando. Que a lo mejor el ministro tiene toda la razón.
Lo que estamos cuestionando es la forma como él manejó eso. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora hay que dar la razón a la ADP, Es más, mira, aún sin tenerla. exacto. A lo yo, mejor. yo en términos particulares, yo creo que en la seriedad del ministro, y yo creo que está haciendo un trabajo, pero la forma en que él lo proyecta, lo que hace, como que le tumba la mitad. Sí. Porque yo creo que es un hombre serio. Sí, Y creo que está pero poco enderezando eficiente. algunos entuertos. A lo mejor no conocemos todo lo que se ha hecho por eso, porque es un tipo que se ensimisma. O sea, tiene un carácter muy de él. Y se cree tan serio que no entiende que tiene que dar Y que respuestas. ceder. ¿Entiende? Porque tengo entendido que hasta el presidente lo deja tranquilo a ese hombre. Lo que Porque pasa es ese hombre que, es tan que hay que dejarlo Matrimonial tranquilo. minoso. Lo que Exactamente, pasa es hay que dejarlo tranquilo. Lo que pasa es que la gente Y tiene así que no puede entender, ser. la gente tiene que entender que no es lo mismo manejar una pulpería que un supermercado. O manejar su universidad, que él la tiene, que manejar un ministerio. es que la- y yo vuelvo con la esto, educación superior perdóname, es diferente a la al educación principio, secular. sí, pero él tiene que tener muy dentro de su cabeza el principio de administración pública. Además, no cuando, es usted, novato, ¿eh? cuando usted es un funcionario público, usted no se debe a usted. Claro. Hay cosas que usted que son propias de su naturaleza, Pero tú que con si Milagros decidió ahí- ser funcionario, usted tiene que tragársela. Él fue Durante un- sea él fue un funcionario, funcionario de primer orden cuando Pero, Milagros. pero lo primero que él tiene que decir. viceministro con Pero Milagros. yo explicaría estas peticiones que hace la ADP. Yo explicaría por qué no se le puede cumplir. El problema es que No, hacerlo pero se lo ahora- explicaría hacerlo a él ahora en ya no el tiene, momento en que No, me lo no, pidieron. hacerlo ahora ya no, No tiene vale. sentido ni credibilidad. Ni credibilidad. O sea, Ese es el problema. Ahora porque- estamos, como tú dijiste, yo no sé a quién creer. Exacto. yo te voy a decir una cosa. Yo no sé a quién creer, pero yo estoy con la ADP. O sea, si yo te solicito una No, reunión. está creyendo la ADP. Yo no le creo, yo no estoy con la ADP por una razón que él explica aquí, y yo le creo al ministro, que esos temas se debatieron y hubo un espacio para debatirlo y la ADP estuvo presente y se llegó a un consenso. Entonces, si llegamos a un consenso nosotros cuatro sobre un tema y el consenso es que no, que el tema mío no puede ser asumido, cuando salimos de aquí, de esta puerta, yo no puedo volver con ese mismo tema que por mayoría decidimos que no se iba a Pero tocar. Volvemos a la forma, Adolfo, porque por ejemplo, cuando se dio esa reunión, eso debió salir a los medios. Publicarse, airearse, comunicación efectiva. Minera y vuelvo. ADP debaten Sí. y eso le daba a Y él. los puntos que Exacto. consensuaron fueron esto, Exacto. y esto, y en tal y en ¿Para tal qué hay un punto. departamento de prensa en las instituciones? Claro. Se supone que es para eso. No, ¿y para qué son los asesores? Ahí sí que hay verdaderos asesores comunicación. Claro. Entonces, Porque si se esos hubiese hecho asesores. eso, no hubiese podido salir a ADP con esto. Si yo le leo a usted todo lo que dice ahí, porque ellos lo dicen, lo airaron y no se consiguió. O sea, Pero que eso es otra se cosa entonces. mantuvieron- Escúchame, pero eso es por otra eso cosa. mismo, Se si no mantuvieron. se consiguió, no se consiguió. Porque tampoco tiene que ser como dice la Porque ADP. no hay que hacer lo que diga la exactamente, ADP. pero no monte, sí, pero si ya tú me prometiste en el 2023 que esto se iba a cumplir, Bueno, pero si se debatió y entendió Miner que no. debieron de buscar Porque- la salida. No Sí, pero montar si se debatió Exacto. y no se llegó a un acuerdo y usted decidió hacer un veedor, ¿entiende? Es a partir de que, bueno, yo acepto ser veedor aun cuando no aun cuando no logré todos los puntos. Entonces que yo aquí quería. lo que había que examinar es qué fue lo que se debatió y quién tiene la razón en lo que se debatió. Bueno. Ese es el asunto. Así mismo es. De manera breve yo quiero tocar otro tema que está relacionado con esta propuesta, digamos, que algunos llaman descabellada y otros jalada por los cabellos, del senador Franklin Romero, que pide el voto obligatorio. Pero además del voto obligatorio, el senador Romero está pidiendo la unificación de los comicios. Yo creo que con relación a lo del voto obligatorio está muy claro que la Constitución lo prohíbe y que para que tenga que ser obligatorio habría que hacer una modificación constitucional. Y por ahora la única brecha para modificar la Constitución es la que está procurando el presidente. Y no creo que ese tema se pueda filtrar. Sería un gran ruido a lo que el presidente está buscando en su modificación constitucional, usted tocar este tema. Primero, porque aquí, y ya lo hemos dicho en varias ocasiones, el voto es un derecho y un deber. Y los derechos, cuando están en la Constitución, se convierten en derechos fundamentales.
O sea, usted no me puede obligar mediante una ley a lo que la Constitución me garantiza como derecho. Es un derecho y un deber que usted no me lo puede modificar en una ley, porque esto tiene rango constitucional y pasaría a ser, en vez de un derecho que yo tengo como ciudadano, una obligación. Y la obligación es conminativa. Cuando usted no cumple con una obligación de ley, hay penalidades. O sea, son dos cosas diferentes. En tanto en cuanto no haya una modificación constitucional, entonces ese tema del voto obligatorio debería estar cerrado. Él dice que hay que unificar las elecciones. Yo soy del criterio en que hay que discutir ampliamente sobre la unificación de las elecciones y sobre el financiamiento de los partidos políticos, que es otro tema que él habla ahí. ¿Por qué hay que unificar las elecciones? Porque somos un país del mierda, somos un país tercermundista. Y gastar 5.000 millones en unas elecciones congresuales y municipales y gastar otros 5.000 millones en elecciones presidenciales es algo que este país no puede darse el lujo. Porque imagínense simplemente los 5.000 millones que se gastaron en las municipales. Pudimos habernoslos ahorrado. ¿Para qué? Para equipar 2 hospitales de los que tenemos sin equipamiento o para lo que sea. Para lo que sea, para buscar el dinero que se necesita para que tengamos un pasaporte adecuado, que un país privón como el nuestro no tiene un pasaporte adecuado, que no es aceptado por la mayoría de los países del concierto, porque no carecemos de la seguridad y todos los elementos que debería tener un pasaporte. Eso es vergonzoso. Y ahora para el 2025 es probablemente que vamos a tener un pasaporte adecuado. Cosas como eso. Pero ciertamente las elecciones unificadas reducen el costo, pero lo reducen, pero trae otras cosas, dificulta el conteo. Y es una serie de cosas que sí tenemos que discutir. El financiamiento público a los partidos políticos, eso tiene que acabar. Eso tiene que ser regulado de una mejor manera. Y yo lo he dicho, no es como establece la ley que un partido que no saca el 0% pierde la personería, no. Porque yo entiendo, en mi criterio, que es hasta inconstitucional usted quitar la personería jurídica a un partido político. ¿Por qué? Porque los partidos tienen derechos y tienen un rango constitucional que los protege como partido. Ahora, a lo que no tiene derecho un partido a recibir siempre los recursos del Estado, porque eso sí se puede regular. Y yo digo que una forma es un partido que en 3 elecciones consecutivas vaya adherido a otro partido, el Estado no tiene por qué financiarlo, porque es un partido sin personalidad, es un partido sin personería, es un partido que está ligado a otro partido, no tiene una naturaleza propia, y un partido sin naturaleza propia no tenemos por qué todos los dominicanos darle mensualmente, que es lo que se le da a los minoritarios, 2 millones de pesos para esa compañía por acción que solamente se activa cuando vamos a elecciones. ¿Y quiénes se quedan con esos 2 millones de pesos que reciben todos los partidos minoritarios? Los dueños del partido. Por eso es que usted ve que nuestros políticos no trabajan. Y es como si la política fuera un partido per se. En las naciones de verdad, cualquiera que aspira también tiene un trabajo. Y tiene que hacer sus actuaciones fuera de su trabajo. O los partidos transparentan y les pagan para que usted sea el presidente del partido, y como necesita sostenerse, todo eso está debidamente esclarecido. Pero aquí no, aquí hay partidos que son incluso heredad. O sea, sus hijos tienen el secretario general el uno, el otro el presidente, el otro vicepresidente, y todo el mundo recibe de esos 2 millones. Imagínense entonces los partidos que reciben 20 millones. ¿Qué es lo que reciben mensualmente los partidos mayoritarios? Porque un partido mayoritario tiene que recibir 20 millones del Estado todos los meses. ¿En qué lo gasta? ¿En qué lo gasta? Amén de eso, cuando llegamos a la contienda electoral hay que darle 500 millones de pesos a un partido. Dice para la logística partidaria. Eso reciben los partidos mayoritarios. Y se lo encuentran poco. Y se lo encuentran poco. Entonces, eso no puede continuar. Esa parte hay que regularla. Y eso, igual que una reforma económica y una reforma fiscal, tiene que ser tema de un planteamiento
repito, al igual que una reforma económica y fiscal, porque lacera los bolsillos de todos los dominicanos. Por eso es que yo he dicho aquí que, por ejemplo, en una reforma constitucional, necesariamente tienen que participar todos los sectores. Necesariamente. Porque no se puede estar modificando la Constitución tampoco por antojo. Porque, por ejemplo, cuando se decidió separar las elecciones, ¿cuáles fueron los argumentos? ¿Cuáles fueron los motivos? Exacto. Todo eso hay que discutirlo de nuevo. Mira, Entonces ahora vamos, pasó motivo, como la sede, que la razón vendió uno, principal la privatizó otro, era la vivieron transparencia. Era la transparencia y el que si separamos El las arrastre y el elecciones. asunto. Exactamente. Sí, diga. Ojalá y en el país se entienda la necesidad que tenemos por el momento de transición que tengo pendiente de referirme a eso, por el momento transitorio que está viviendo Luis Abinader. Aquí hay un claro, un evidente tránsito a que una nueva generación de políticos asuma el quehacer político del país. Hay gente que va a luchar en contra de eso. Bueno, pero podría luchar contra los monstruos, ¿verdad? Porque hay cosas que son inevitables y son cíclicas y llegó el momento. Ahora, la reforma constitucional, yo no veo forma de tú ponerle un candado. Cuando tú analizas el pasado, en el año 98 el PRD tuvo una mayoría. En el año 2008 el PLD tuvo una mayoría absoluta. Después la tuvo en el 16. Después la tuvo en el 20. Ahora la tiene el PRM. Después la va a tener tú no sabes quién. Entonces, ir a modificar la Constitución para ponerle un candado, el candado que tú le pongas lo va a romper la próxima mayoría que se construya. Entonces, yo entiendo. O sea que el problema no es de candado, sino de quién va a tener la llave. Exacto. Exacto. ¿Quién va a tener la llave? En un momento determinado. Es la llave, el problema es la llave. Sí. Ahora la llave la tiene Luis. ¿Cuándo la tenía Danilo? La llave con el PLD. En un momento la tuvo el PRD, que tuvo 29 senadores. Y qué sé yo, que se la arrebataron a Danilo al final. Mira. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo en función de esto que plantea Roberto y que Adolfo refiere? Yo me voy a involucrar en la reforma electoral cuando Luis la presente. Luis ha dicho que va a presentar 3 reformas: una electoral, una fiscal y la de la Constitución. Él insiste en esos 3 elementos. Sí, y las 3 son importantes. Las 3 son importantes y yo creo que necesarias. Y no va a presentar la reforma, digo, no hay que ser porque hay un pacto en el asunto eléctrico, es cumplir. Sí, esa es la parte complementaria a la reforma fiscal. Entonces, que la definió ya Paveriza. Ahora, en el caso de las reformas, no debemos apostar a que yo en principio lo vi como un acto de buena fe, pero que debíamos tomarlo más allá que un acto de buena fe de Luis, en una necesidad por la circunstancia en que estamos, hacer un pacto que pueda cumplirse en 20 años, 30 años, no importa quién gane en el 28, quién gane en el 32 y quién gane en el 36, pero que se cumpla un pacto. ¿Por qué? Aquí aprobamos el pacto eléctrico, no se cumplió. El pacto de educación, ya solo este gobierno lo ha modificado 2 veces y no se ha cumplido. El pacto eléctrico lo hicimos y lo modificamos ya. Se hizo la estrategia nacional de desarrollo, ¿verdad? Ya estamos casi terminando. Debía terminar en el 2030. Uh-huh. Era 2020-2030. 2010-2030. Ya llegó el 2030 y no se ha hecho nada. Entonces, ojalá y que una generación de políticos entienda la necesidad de emular a Taiwán. ¿Qué hizo Taiwán? Un plan nacional de país. El plan nación en educación, en salud, en electricidad, en tecnología, en fuentes de trabajo. Y todo el gobierno que ha venido ahí, sea de izquierda, de derecha o del que sea, ha tenido que cumplirlo. Entonces, esta parte, ojalá y Luis le entienda en qué momento él está. Yo no lo veo claro el escenario. Y en esa vaina de la reforma electoral hay muchos conflictos, que muchos de los problemas que tenemos, y de eso que tú dices, pero ¿para qué se separaron? ¿Se evaluó si se separaron? ¿Se evaluó las razones por las que se separaron, si se cumplió? ¿Qué resultado nos dio? No, porque estamos divididos. Yo impongo mi criterio cuando yo tengo una mayoría. Entonces, eso hay que romperlo.
estamos inclusive haciendo transformaciones y cambios sin evaluar lo que hemos hecho. Por ejemplo, las elecciones municipales tenemos, esta es la segunda que hacemos, o la primera, porque la primera fue en la pandemia, un mes antes de las elecciones. ¿Tenemos elementos para evaluar si es efectiva? ¿Tenemos elementos? Yo estoy de acuerdo totalmente con Roberto, y yo soy de la que creo que lo que debe de hacerse una evaluación es saber qué tan importante ha sido o qué tantos beneficios no ha traído el haber separado las elecciones. Llévatela.